Volvimos, sí, estás en el programa Enrique, yo camino a la santidad en Radio Amadeus 91.1. La escuchamos a Sara Yo de Crito en un podcast que tuvo en el programa Ni Plata ni Oro. Para nosotros, ojalá que siga el proceso de canonización, y es lindísimo tener a Sara con nosotros, que nos pueda contar de primera mano acerca de su papá, acerca de por qué está en proceso de beatificación, acerca de quién era. Así que muy, muy bienvenida, Sara, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, muchas gracias por esta presentación, y ya que apuntaste al tema de la causa de beatificación, les quiero contar que el 24 de abril en el Vaticano el Papa firmó el decreto de venerable, o sea que ya es venerable. En este decreto había dos padres de familia, una española, madre de 11 hijos, y papá, ¿no? Que fue padre de 9 hijos. Todos los demás eran obispos, sacerdotes, laicos consagrados. Subrayemos la importancia que uno se puede santificar siendo padre de familia, y mucho, ¿no? Y San Juan Pablo II estaba siempre muy impactado con la causa de Maximiliano Kolbe, porque como Juan Pablo II había estado en un campo de concentración, había escuchado hablar de toda esta historia, que un sacerdote que dio la vida por un padre de familia. Dijo que el sacerdote era necesario, pero también el padre de familia era muy necesario. Así que hoy estoy apuntando a este tema, y hay que rezar mucho por la pronta beatificación, que según la postuladora, que es muy optimista, piensa que puede ser el año que viene o lo que sea, porque sería el primer padre de familia beatificado de todo Sudamérica, porque hasta ahora el enfoque ha sido sobre el tema del primer empresario que va a ser beatificado. Bueno, eso también es muy importante, así que son dos roles importantes. Y después también es impresionante lo apostólico que fue. Se enamoraba de todas las iniciativas apostólicas que él conocía y las ayudaba. Sara, yo te quería preguntar, ¿quién fue tu papá? Mi papá nació en París porque su papá estuvo trabajando allá 2 años, y volvió a la Argentina cuando tenía 2 meses, así que se registró como argentino, y perdió a su mamá cuando tenía 4 años. Ella había sido como una convertida de adulta. Ella se dio cuenta que su marido no le interesaban estas cosas, y más bien era agnóstico, indiferente. Cuando se estaba por morir, le dijo a su marido: prometeme que vas a educar como católicos a nuestros 2 hijos, y se murió de la gripe española famosa. Mi abuelo cumplió con la promesa, y bueno, lo hizo preparar para la primera comunión. Primero estuvo en un colegio del Estado y después lo puso en el La Salle, y mi abuelo viajaba mucho, y los llevó a sus 2 hijos y los puso pupilos en un colegio de religiosas en Nueva York. Tenían 2 tías, que una hermana de la mamá y otra hermana de mi abuelo, como que se los fueron a buscar, y como que se hicieron un poco cargo de estos 2 huérfanos de madre, ¿no? Todo esto lo debe haber impactado mucho en su formación, para formar también su personalidad, ¿no? Y él a los 14 años ya empezó a darse cuenta que él como que estaba en un ambiente como demasiado cómodo, y a los 14 años entró en la escuela naval ahí de Río Santiago, cerca de La Plata, con la oposición, por supuesto, que de las 2 tías, de mi abuelo, de todos. Le decían que no iba a aguantar, que como que no sé qué, pero él quiso entrar porque él se daba cuenta que con fuerza de voluntad sola no era suficiente, que él necesitaba forjar su carácter y necesitaba un ambiente un poco más exigente que el de su casa, y entró en la Marina. O sea, ahí ya se va viendo su determinación, ¿no? A dónde quería forjar su carácter, ¿no? Quería, y pone como mucho esfuerzo en tratar de moldear quién era, digamos. Sí. Y entonces estuvo ahí 10 años en la Marina. Pero después él se dio cuenta que no era para él. No le terminaba de gustar, porque la Marina tiene muchos reglamentos. Sí. Claro, convivir, no sé, 100 tipos arriba de un pequeño barco, arriba del agua, no era fácil. Entonces, por ejemplo, no se puede, está prohibidísimo hablar de religión, prohibidísimo hablar de política. Y él en una carta a mamá le ponía,
que los que no tenían ese reglamento, que eran la gente que cocinaba, los cocineros, cada 2 por 3 se agarraban a trompadas y todo el barco se quedaba sin comer. O sea que él veía que era útil Claro, ese que era reglamento. necesario. Sara, necesario. y Claro. sabes que hace como 20 años yo tuve la suerte de hablar con tu mamá acerca de tu papá. Y ella me contaba que él igual se ponía de rodillas a la noche en el cuarto con todos sus compañeros y se ponía a rezar. Y que era terrible porque se reían de él, le tiraban cosas, le hacían bromas, como que le costaba un montón. Y sin embargo, como que eso, no sé, como que era increíble su fe dentro de ese ambiente, como él trataba de igual rezar y todo. Bueno, sí, alguien le había contado que su mamá lo hacía rezar 3 Ave Marías arrodillado al lado de la cama a la noche. Y dijo, bueno, si mi mamá lo dijo, que yo lo voy a hacer, entonces se acostumbraba. Y ahí en la escuela naval comían 30 muchachos juntos, ¿no? Claro. Y él se arrodillaba delante de los otros 29 y la rezaba la 3 Ave María rapidito. Y bueno, y eso por supuesto que provocó que los demás lo tomaran como chivo expiatorio. Le hacían gran bullying, ahora le dicen bullying, ¿no? Bullying, tal cual. Y no querían que él rece eso. Y él a la noche siguiente volvía a arrodillarse y volvía a rezarlas. Bueno, un escándalo. Parece que lo pusieron en Berlín para ¿Qué es eso? obligarlo a que no siga rezando esas 3 Ave María. Claro. En Berlín quiere decir ni hablar ni mirar a los ojos. O sea que nadie lo miraba ni le hablaba ni le miraba a los ojos. Wow. Por bastante meses. ¿Qué es 3 Ave María? Es algo muy chiquitito, es algo mini, se puede decir, ¿no? Él todas las anécdotas de Santidad de Papá son cosas chiquititas, no trepó a la Concagua ni nada de esas cosas, así, no hizo nada bizarro, porque decir 3 Ave María es que, ¿qué heroísmo Claro. hay en decir 3 Ave María? Pero ahí había heroísmo. Qué bárbaro. Pequeño, ¿no? Sí, qué lindo Y que bueno, el camino sea así, sí. con cosas pequeñas, ¿no? Con cosas pequeñas, pero la Sí, fidelidad uno dice en lo que- pequeño. Y bueno, y de a poquito se fue ganando el respeto de los demás, y la admiración y el cariño de los demás. Muy a poquito, y sobre todo que tenía muy buenas notas, estudiaba mucho y lo ganaba a los demás. Y entonces a la fuerza como que se fue haciendo respetar. Y en ese momento fue Sí. que conoció a tu mamá, ¿no? En ese tiempo. A mamá creo que la había conocido una vez en una conferencia, eso contaba mamá. Después cuando tenían 19 años se conocieron en una reunión, los presentó una tía, y ahí empezaron a escribirse postales, porque él está mucho tiempo allá en Puerto Belgrano, porque los guardamarinos, su base es Puerto Belgrano, que es un puerto muy natural, muy importante. Nos dijiste que él estuvo en la Armada hasta el año 45 porque llegó un momento que se dio cuenta que lo que había ido a buscar ya lo había obtenido, que era esta educación un poco más exigente, más rigurosa. Los invito a escuchar al padre Daniel Díaz con su reflexión La libertad según Cristo. Queridos amigos de ACDE, hoy en día pareciera que nuestra sociedad asigna un inmenso valor a la libertad. Sin embargo, tengo la impresión de que más allá del discurso generalizado, en la práctica se suele pervertir su sentido y abusar de su aplicación. Cuando esto sucede, suele pasar que el objetivo es hacerla un medio para fines que terminan por destruir lo que proclaman defender. Esa incoherencia disfrazada de virtud hace que al mismo tiempo, mientras que en algunas circunstancias la libertad llega a convertirse en un principio absoluto que reina tiránicamente por encima de todo criterio o consideración, en otras ocasiones es avasallada con menosprecio, críticas, cancelaciones y violencias para imponer las propias posturas o ideas. Vale la pena, como cristianos, buscar en nuestra fe un poco de luz. La primera afirmación que quiero hacer puede parecer una obviedad, pero es el punto de partida indispensable para reflexionar. Dios es libre. Él no está sometido a nada ni a nadie. El absolutamente otro es el Creador, y todo lo demás es su creación. Para traer a la existencia a las criaturas,
realiza un acto de plena libertad y lo hace sin necesitarlo ni estar determinado a ello. Lo hace exclusivamente por amor. Y si Dios es amor, de algún modo, Dios es libertad. Si Dios es absolutamente libre, no existen para Él ningún condicionamiento en sus elecciones. No obstante, Dios no puede apartarse de la verdad ni de la bondad. Esto sucede en tanto hace a su identidad misma. Dios es verdad, Dios es bondad. En Él todo confluye sin oposición y en completa armonía. La Iglesia Católica define en su catecismo la libertad como el poder radicado en la razón y en la voluntad de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. Dios, quien ha dado al hombre este poder, y éste hace a su dignidad. Creados a imagen divina, hemos recibido la libertad como don que nos capacita al amor, y gracias a ella podemos dirigirnos al bien y alcanzar así nuestra perfección en la bienaventuranza, que es la felicidad plena que se logra en la comunión de amor con Dios. Esta libertad recibida necesita dejarse orientar por Dios, ya que de otro modo y solo por nuestra responsabilidad perdemos el rumbo. San Pablo les decía a los cristianos de Galacia: ustedes, mis hermanos, han sido llamados para vivir en libertad, pero procuren que esa libertad no sea un pretexto para satisfacer los deseos carnales. Háganse más bien servidores los unos de los otros por medio del amor. El pecado tiene la capacidad de corromper la libertad. La puede desnaturalizar y desenfocar, la que fue dada como fuerza de crecimiento y maduración, si se aleja de un recto ejercicio respetuoso de la verdad y la bondad, termina siendo un acto de autodestrucción. Al nivel de la sociedad, la libertad demanda unas determinadas condiciones de índole económico, social, jurídico, político y cultural. Traigamos ahora a nuestra vivencia cotidiana lo hasta aquí dicho. Los invito a aplicar su luz sobre nuestra vida en general y particularmente sobre lo que hace a nuestro ámbito de trabajo y a nuestra participación política en la sociedad. Me detendré en 3 afirmaciones muy brevemente, para que cada uno de nosotros podamos evaluarnos en qué medida actuamos libremente y respetando la libertad de los demás. En primer lugar, en nuestra fe no hay duda. La libertad es buena. Ella nos hace imagen de Dios. Sin ella seríamos menos imagen suya. Claro que en nosotros esto se da en un proceso. En ella crecemos y nos desplegamos y vamos ayudando a otros a hacer lo mismo. Es siempre en la libertad donde se realiza la noble vocación empresaria que demanda la capacidad de decidir constantemente entre caminos diversos, jugando nuestra razón y voluntad, asumiendo con responsabilidad los senderos elegidos, corrigiéndonos y mejorándolos. Es en la libertad donde una sociedad se desarrolla, teniendo en cuenta el respeto por cada uno de sus habitantes libres. Podemos preguntarnos, ¿valoramos nuestra libertad? ¿La custodiamos y defendemos? ¿Y la de los demás? En segundo lugar, para los cristianos, la libertad que se nos ha dado tiene siempre como fin el amor. Sin cumplir su finalidad, se va vaciando de sentido, hasta el punto de poder llegar a convertirse en esclavitud. El ejercicio de la libertad que solo sirve para justificar actos individualistas y egoístas se transformará rápidamente en un sometimiento a placeres y aparentes seguridades que nunca otorgarán el bienestar que prometen. Este amor que no puede faltar tiene que ver con el bien del otro, de cada uno y de todos, con el bien común, con el tratar de ser buenos como Dios es bueno. Podemos preguntarnos, en mis decisiones, ¿está siempre activa la finalidad del amor? ¿Qué tan presente está en mi libertad el deseo del bien de los demás?
Por último y en tercer lugar, para nuestra concepción creyente, no se puede ser libre sin respetar la verdad. Las elecciones que se realizan falseando u ocultando información a los demás o a nosotros mismos no nos llevan a donde queremos. Las decisiones que tomamos siendo negligentes en el no buscar conocer acabadamente la realidad, del mismo modo que aquellas en que no permitimos que otros lo hagan, esclavizan. ¿Puedo decir que mi libertad se expresa siempre en el marco de la verdad? ¿He permitido que la confusión, la mentira o el engaño empañen mi libertad o la de los demás? Si estuviste escuchando atentamente al padre Daniel Díaz con la libertad según Cristo, ¿qué sentiste o con cuáles de las opciones que nos dio el padre te sentiste reflejado? ¿Cómo vivís la libertad? ¿O qué te parece para vos que es la libertad? Te dejo esta consulta, esta pregunta para que la respondas al 11 30 98 1000 por WhatsApp. No me llames, o sea, no llames porque no es un número de teléfono para atender, sí para leer. Mandanos un WhatsApp. También podés pedir los libros, la música, saber un poco más sobre Enrique Yo, teniéndolo en tu celular, porque todo lo que te podemos mandar nosotros es gratuito y podés bajarlo en tu celular para leerlo cuando quieras, lo mismo que en tu computadora. Ahora, si querés saber mucho más y querés especializarte, saber un poco más sobre la vida del venerable Enrique Yo, es fácil. Mira, tenés que poner en YouTube, Instagram y Facebook, tenés que poner Enrique Yo Oficial. Y también tenés la página oficial de Enrique, que es www.enriqueyo.com. No te olvides también de que Enrique fue el fundador de ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Y allí también tenés muchísimas actividades en las que te podés sumar, podés ser socio de ACDE y ser parte también de la historia de Enrique Yo. Acordate, www.enriqueyo.com. Nuestro WhatsApp 11 30 98 1000 y nuestras redes sociales vas a encontrarnos en www.gedamskiconsultora.com. Lo mismo podés encontrarnos en YouTube. Nos encontrás en Instagram y en Facebook colocando G. Damsky. Así de sencillo. Ahora seguimos. ¿Qué te parece? Escuchando más opiniones de la vida de Enrique Yo, de la voz de su hija Sara Yo de Crito. Todas esas limitaciones y él ya tenía un afán apostólico grande y se veía muy limitado, pero por supuesto que no podía pedir la baja porque estaban en plena Segunda Guerra Mundial, o sea, los marinos tenían que patrullar, ¿no? Y entonces el día que terminó la Segunda Guerra Mundial, ese día mandó un telegrama al Estado Mayor argentino pidiendo la baja. No se la dieron enseguida, demoraron un poco y le insistieron que se quede, pero él ya había decidido, termina la guerra y yo pido la baja. Y para colmo, lo agarró en un barco llegando a Nueva York para ir a estudiar meteorología, que es lo más importante para la Marina, por lo menos en ese momento que no había satélites. Y al llegar allá, dio la baja y te dicen, pero no pides la baja ahora, esperá un poquito, ahora que terminó la guerra, pedí la baja. Si baja ahora, perdés todo. No. Era como una cuestión de conciencia, ¿no? De no poder hacerlo mientras el país lo necesitara realmente. Como que ahí como que hubiera puesto los intereses del país y del mundo antes que los propios. Sí, él tenía mucho amor a la patria y bueno, eso se vio porque eligió la Marina y toda esa mística de defender la patria, que ahora es más tecnología, pero en ese momento había que poner el cuerpo, ¿no es cierto? Pero el día que se terminó la guerra dijo, bueno, ya no soy tan necesario acá. Y bueno, y un tío abuelo mío estaba con la cristalería Rigoló y le dijo, ya que estás allá, porque allá antes hacer viaje era
algo tremendo. Entonces, ya que estás allá, hacé, por favor, un curso en vidrio y después entras a trabajar acá en la cristalería Regalón Berazategui. Entonces estuve un año haciendo una pasantía ahí en Corning, y ahí nací yo, ahí en Corning. Sara, ahí, cuando estaba en el barco, yo leí que había algunos sacerdotes, había alguien, y se puso a hablar un montón acerca de lo que es la cuestión social, de lo que es el valor del trabajo, de lo que es cuidar a los trabajadores, de equidad, de justicia social, y empezó como a soñar con eso, de tratar de santificarse siendo un trabajador, un obrero. Y cuando llegó a Estados Unidos llegó un poco con esas ideas, entonces como que esta proposición de trabajar en una cristalería no lo convencía, y que ahí fue y que habló con un sacerdote que le dijo, no, vos no tenés, esto me contaba tu mamá, ¿no? Que el sacerdote le dijo, vos no tenés manos de obrero, no pensás como los obreros, vos tenés la preparación y todo para dirigir, y en vez de ser obrero, que es lo que vos querés, vos tendrías que santificarte dirigiendo una empresa. ¿Es así? ¿Fue así? Sí. Bueno, recién contaba de las 13 Ave Marías, que eso es parte de una fe infantil, se puede decir. Él tenía esa fe infantil intacta, pero la fe infantil tiene que madurar y transformarse en una fe adulta, ¿no? Esa conversión le pasó a papá leyendo, por casualidad, un librito sobre la doctrina social de la Iglesia del cardenal Verdier. Y él ahí se entusiasmó con la doctrina social de la Iglesia y dijo, esto es como acá se hace la integración entre el mundo real, se puede decir, y el mundo teórico de la teología, del trabajo, y el mundo de la catequesis, y el mundo también de las normas de piedad, de la 13 Ave María. Él vio clarito que había una unión en todo. Él veía que en su mundo real, de adulto, de responsabilidad de adulto, él tenía que vivir todas esas teorías de un modo tangible y viable. Pero había como una mística del tema de evangelizar a toda esta gente que se había alejado de sus raíces y que estaba en grandes ciudades y que trabajaban como así en grandes empresas, ¿no? En el próximo programa te prometo que vamos a tener muchas más novedades sobre la causa de beatificación del venerable Enrique Yo. Nosotros llegamos al final de este programa, de esta semana. Nos encontramos la próxima. Te dejo un gran abrazo y quisiera que me escribas las reflexiones del Padre Díaz. ¿Con cuál te sentiste más reflejado? Buena semana.